Muy buenas tardes después de comer. Muchas gracias a todos por soportarme otro rato más. Después de esta mañana. No han tenido suficiente y vuelven otra vez, ¿no? Ok. Bien, la idea de esta mesa es un poquito diferente a todo lo que se ha venido hablando hasta ahora. La idea de esta mesa es fundamentalmente explorar en el contexto actual cuáles son las relaciones entre todas estas formas de publicar información de otra manera, lo que hemos venido comentando como datos abiertos, y la cuestión de la privacidad, entendida en términos un poco más amplios. Y es un tema que está no de rigurosa actualidad, sino lo que le sigue, de hecho, precisamente debido al caso Snowden. El caso Snowden ha venido a generar lo que la doctrina está llamando de que estamos en la era post-Snowden, de todos los cambios y todo lo que ello ha significado. Ha tenido una significación muy grande, no solo a nivel interno de Estados Unidos, sino a nivel internacional. Y también se ha generado lo que se llama, lo que se ha venido denominando la paradoja de Snowden, que es muy curiosa, y es que ante una agresión tan grande y de semejante tamaño a la privacidad de los individuos, la respuesta de la sociedad y la respuesta de los expertos no ha sido pedir un mayor cierre de privacidad, sino incluso lo contrario, pedir una mayor transparencia. Hay una relación que es paradójica. Cuanta más agresión ha habido a la privacidad, a los datos personales de los individuos, lo que se ha pedido es una mayor transparencia sobre qué se está haciendo con nuestros datos. Si eso lo leemos en el actual contexto, en el cual pretendemos liberar información y pretendemos liberar datos, e incluso metadatos que están siendo precisamente uno de los temas principales, porque algunos autores ya consideran que la legislación de datos de carácter personal no es suficiente, porque se pueden hacer más cosas sin datos personales y se pueden hacer agresiones sin cuestiones de datos personales. Bien, volviendo sobre ese tema, en un contexto en el que estamos abriendo los datos y a la vez estamos más preocupados que nunca sobre la privacidad, esta mesa va a explorar todas las cuestiones que puedan ser referidas o que puedan ser referentes desde muchos aspectos. Tengan ustedes en cuenta que datos abiertos, o el tema de liberar datos, va a tener que ver con cuestiones de innovación, va a tener que ver con cuestiones de protección, con cuestiones de gobierno abierto, todas que esperamos explorar en esta mesa. Así que les doy las gracias por anticipado por de nuevo soportarnos durante un rato más. Bien. Lo primero, quisiera pasarle la palabra a un gran compañero de muchas batallas, que es Felipe Delgado, probablemente de las personas que técnicamente más sabe de datos abiertos en todo el entorno y que además trabaja para el Infoteca. Muy amable. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto por la invitación. Gracias, David, por la introducción. Pensando un poco en las notas que preparaba para la reunión de hoy, me vino a la mente un versículo bíblico que dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y es que precisamente el título del panel, Datos Abiertos y Privacidad, la oportunidad y el derecho, me hizo pensar que a veces creemos que temáticas como los datos abiertos surgen por generación espontánea o son una moda. Pero realmente no, realmente los datos abiertos podemos rastrear sus antecedentes desde temáticas tan diversas como gestión de la información, gestión del conocimiento, economía de la información y en años muy recientes toda la cuestión de transparencia. Entonces, ¿por qué estamos aquí para hablar de datos abiertos? ¿Cuál es esta oportunidad que dice el título del panel por el que merece la pena que todos charlemos un poco? Y yo creo que una de las palabras clave, y ya la mencionaba David, es la innovación. Y la innovación más allá de lo que entendemos clásicamente como poner un producto exitoso en un mercado. Ahora la innovación la estamos comprendiendo de nuevas maneras y básicamente se debe sí a todos estos antecedentes temáticos que les mencionaba, pero también al cambio que sufrimos a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Y básicamente hay dos cosas que diferencian al concepto de innovación ahora, a la nueva manera de entender la innovación, de cómo lo entendíamos anteriormente. Primero, que es un proceso creativo que se da cuando se comunican una serie de actores. Y segundo, que es un proceso que vincula a diferentes actores que comparten diferentes tipos de conocimiento. Entonces, por un lado tenemos actores y por el otro lado tenemos compartición de diferentes tipos de conocimiento. Creo que es esta definición de innovación
viene mucho al caso con datos abiertos porque nos da la base para saber la importancia que tiene esta temática para este día. Entonces, básicamente, quería empezar con eso, porque al hablar de oportunidad de datos abiertos, quise sencillamente buscar las oportunidades que tenemos en los diferentes tipos de innovación que hoy podemos distinguir. La innovación tecnológica, la económica, la social y por último la institucional. Pueden ser más o pueden ser menos. Básicamente la tecnológica, seguramente ya durante el transcurso del día hablaron un poco sobre esto, tiene que ver con el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación para diseñar soluciones y probar soluciones, en este caso gracias a los datos abiertos. Pero aquí hay una cuestión muy importante. Las tecnologías de la información y comunicación nos permiten crear, experimentar y experimentar de una manera más diversa y a más bajo costo las soluciones que proponemos. Esto lo podemos ver de forma muy visible cuando adolescentes de 12 o 13 años desarrollan aplicaciones móviles para nuestros celulares, ¿no? Eso tiene que ver con toda la cuestión de innovación tecnológica. La segunda parte, que es la innovación económica, tiene que ver con toda esta cuestión de nuevos modelos de negocio, de mayor eficiencia en las empresas que utilizan información del sector público, que seguramente ya trataron en el panel anterior. Pero yo quería citar una frase, me acuerdo de una frase de Ken Robinson, que es un educador inglés y que seguramente algunos de ustedes habrán visto un video interesante de él en las conferencias de TED, que se llama "Las escuelas matan la creatividad", y él dice que las organizaciones hoy en día no pueden sobrevivir y no se pueden adaptar solamente teniendo una idea genial, sino que constantemente tienen que sacar nuevas buenas ideas. Y esto viene mucho al caso porque precisamente la velocidad del cambio económico y tecnológico es el contexto en el cual los datos abiertos se mueven. Precisamente aquí el tercer tipo de innovación, y que me parece que es la base de la importancia que tienen los datos abiertos, es la cuestión de la innovación social. Como lo hemos mencionado a lo largo de este día, la innovación es una de las palabras clave en el nuevo contexto socioeconómico, pero es muy curioso porque hasta hace apenas algunos años todas las políticas de innovación se centraban sobre todo en el aspecto económico. Había una visión limitada de la innovación, se tomaban muy poco en cuenta los aspectos culturales, sociales, ecológicos, por ejemplo, pero ya en muy recientes tiempos algunos países han avanzado en el desarrollo de políticas públicas que ponen a las personas y a las organizaciones en el centro mismo de todas las políticas. Y esto viene mucho al caso porque hay algunos investigadores que mencionan que la innovación social es la que nos va a permitir poder enfrentar la complejidad de los retos que ahora tenemos. Y precisamente hay tres factores que algunas personas mencionan que se da por la que se da la necesidad de innovación social. El primero es que nos estamos enfrentando a retos muy complejos. Y en este sentido, ni el mercado ni el gobierno están respondiendo efectivamente a esos retos. Por la parte del mercado no hay los incentivos necesarios ni de los modelos adecuados para enfrentarlos. Por la parte del mercado, perdón. Por la parte del gobierno no hay muchas veces la preparación adecuada ni la coordinación necesaria. El segundo gran reto son los crecientes costos que tenemos en estos retos. Retos muy grandes como son la desigualdad, la pobreza, el cambio climático, etc. Hay una estadística, por ejemplo, interesante en el Reino Unido. Ellos invertían hasta hace 2 años el 9% del PIB en el sector salud. Decían estos investigadores que si no se hacían cambios estructurales, íbamos a llegar en el 2025, el Reino Unido iba a necesitar aproximadamente el 25% del PIB para solamente el sector salud, si no se hacían cambios radicales. Y por último, el tercer gran factor por lo que la innovación social se está convirtiendo en clave es que todavía vivimos con viejos paradigmas.
y es que estamos viviendo en una disyuntiva donde las problemáticas y necesidades actuales no se corresponden con las estructuras y las instituciones que tenemos. Las mejores soluciones, las más innovadoras, se están dando en estructuras más abiertas o alrededor de las instituciones o de las estructuras tradicionales. Por ejemplo, se puede dar que haya mejores soluciones en acciones sociales organizadas localmente que en los congresos estatales o en los cabildos locales. Ahorita recuerdo, por ejemplo, algo muy, un ejemplo muy claro de esto es en una localidad de Holanda se pusieron simplemente a compartir datos abiertos entre varias instituciones de los servicios de emergencia y han mejorado su respuesta en un 100-200%. Pero es un tipo de estructura más abierta. Y quiero finalizar esta primera parte ejemplificando el cuarto tipo de innovación, que es la institucional, con una experiencia que en Infotec y en el CIDE hemos tenido desde el 2009 y tiene que ver con el ámbito municipal. Sonia Fleury, que es una experta en políticas públicas y en todas las cuestiones del Estado, dice algo muy cierto, que aún no sabemos cómo debe ser esta nueva estructura, este nuevo modelo que alinee toda la cuestión de participación ciudadana con las instituciones que ahora tenemos. Pero lo que sí sabemos es que todo el ámbito de innovación se está dando en una gran mayoría en el ámbito local. Y lo que yo les quiero decir es que desde el 2009 que tenemos una experiencia con el CIDE en dar un reconocimiento a municipios en el uso estratégico de tecnologías de información, lo que nos hemos encontrado es que no hay ninguna experiencia de datos abiertos desde el 2009 en más de 50 o 60 experiencias que hemos revisado y algunas visitado, pero lo que sí hay son elementos claros de posibles innovaciones sociales, mejoras en cuanto a estructuras más abiertas, a participación ciudadana, a infraestructura tecnológica que está avanzando para aprovechar o que el siguiente paso puede ser aprovechar ya los datos abiertos. Está el caso, por ejemplo, de Matamoros con el Instituto de Planeación Municipal, de San Nicolás de los Garza, en la zona de Monterrey, con un centro de información estadística. Está el caso de Durango y Mérida con proyectos de ciudades digitales. Y si bien no son casos de datos abiertos, varios de ellos, como les decía, tienen elementos que pueden potenciar la oportunidad que tenemos con los datos abiertos. Y a todo esto termino con que realmente hay que aprovechar ese ámbito de los datos abiertos, que es el local, que es el más próximo con la ciudadanía y que es el que a veces el que mayor nos impacta. Gracias. Gracias, Felipe, por la primera aproximación. De hecho, platicando al respecto de participación social, le voy a pasar el micrófono a Federico Ramírez de Fundar para que nos hable al respecto de la relación entre datos abiertos con todo lo demás. Y luego llegaremos a privacidad, tranquilos. Gracias. Bueno, pues les voy a platicar un poco cómo vemos estas problemáticas interconectadas desde la sociedad civil. En Fundar, pues trabajamos mucho los temas de transparencia, rendición de cuentas y análisis presupuestario, monitoreo de políticas públicas. Entonces, desde esas herramientas hemos tratado de aprovechar este campo que ya algunas oportunidades que describía Felipe para justamente incidir en políticas públicas y monitoreo del ejercicio de recursos, ¿no? Entonces, hemos tenido algunos éxitos más o menos, digamos, en ese sentido, pero también muchos reveses y ahí está involucrada un poco la privacidad, ¿no? En el caso de donde sí hemos podido incidir en política es aprovechando la ley de transparencia, obviamente, que por ejemplo en el caso de subsidios agrícolas es el artículo 7º que permite conocer los padrones de subsidio federales, ¿no? E incluso con nombres. Y hemos tenido también algunos reveses en la interpretación
sobre todo de secretos fiscales y de diferentes tipos de secretos. Hemos llevado casos a la Suprema Corte, inclusive, donde hemos tratado en particular, para conocer el destino de las cancelaciones de créditos fiscales por 74,000 millones de pesos entre 2007 y 2010. Tratamos de que la Suprema Corte declarara inconstitucional el artículo 69 del Código Fiscal, justamente por ser de interés público esta enorme cantidad de recursos que no sabemos quiénes fueron los beneficiarios y cuáles fueron las razones para que fueran perdonados de tal cantidad de dinero, ¿no? Entonces, y también quisiera comentar un poco la importancia de los datos abiertos en este tema de la rendición de cuentas. Desde la sociedad civil, la manera en que lo vemos es un poco la siguiente etapa de la transparencia, en el sentido de que muchas veces la transparencia se entiende como hacer informes y ponerlos en páginas de internet, sin caer en cuenta de que estos informes, estas estadísticas, estas cifras agregadas van sesgadas, ¿no? por naturaleza propia del hecho metodológico de hacer de cierta manera esa agregación, ¿no? Entonces, los datos abiertos permiten evitar esos sesgos que pueden venir de la publicación de estos informes. Hay un dicho, un chiste que dice que las estadísticas son como los bikinis, ¿no? Lo que revelan es sugerente, pero lo que esconden es vital. Entonces, justamente los datos abiertos creemos que permiten justamente avanzar en ese sentido, ¿no? de extraer lo que los funcionarios muchas veces piensan que no es importante o que no quieren de plano que sea público, ¿no? Y permite, como digo, dar la vuelta a esos posibles sesgos metodológicos. Y bueno, en cuanto a privacidad, creo que el problema de la privacidad y datos abiertos se mueve en un espectro muy amplio, y en el extremo que actualmente creo que está uno en el ámbito privado y otro en el ámbito, como digo, público. Por un lado tenemos estos nuevos monopolios de información a través de servicios de internet, grandes monopolios como Google, Facebook, que tienen mucha información personal y que en muchos países donde la regulación es débil, pues hacen a la gente muy vulnerable en este derecho básico. Y por el otro lado, como digo, en el sector público, el otro extremo sería que a veces la interpretación ad hoc de las salvaguardas jurídicas de la privacidad pueden llegar a ser obstáculos sistemáticos para la transparencia y para la rendición de cuentas. Entonces ese es como los extremos del problema, ¿no? En términos de privacidad, y creo que sería lo que tendríamos que discutir en foros como este, ¿no? Gracias, Federico. Pasaríamos ahora entonces con Rodolfo Willemy, de Presidencia, que nos va a hablar de la experiencia que ellos han manejado. Gracias. Bueno, si se dan cuenta, en la semblanza dice que vengo de Codeando México, y es porque recientemente he vivido las dos perspectivas para ver esta temática. Yo soy un hacker cívico, cofundé Codeando México, y así fue como empecé en el tema desde la perspectiva de la sociedad civil, como un activista, como les dicen. Y ahora recientemente, desde hace 2 o 3 meses, soy parte de Presidencia. Entonces, me fui al lado oscuro. Y en el tema, curiosamente, particularmente en el tema de privacidad, ya lo estoy tratando de entender desde el lado del gobierno, ¿no? Uno desde afuera exige que se abran datos, se abran más, y más como hacker adicto a los datos, ¿no? Nos encanta jugar con esto. Y ahorita que me ha tocado formar parte de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, que ya tenemos que pensar más a fondo el impacto que tendría abrir datos, me ha tocado entender un poco más desde el otro lado, y es lo que les quiero compartir. Les quiero contar 2 historias, y
dividir en dos partes mi intervención. Primero, platicarles de cómo la privacidad tiene una corresponsabilidad, responsabilidad desde del productor de datos, pero también del usuario que está dentro de esas bases de datos. Ahorita les voy a explicar por qué. Y al final les quiero proponer algunas ideas que hemos discutido de cómo podemos encontrar ese punto intermedio, ¿no? De cuidar la privacidad para abrir datos. Y bueno, la primera historia que les quiero contar es acerca del efecto mosaico. De seguro algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero es una temática ahorita muy sonada en el área de gobierno abierto y datos abiertos. Para los que no conocen el efecto mosaico es esta situación en la que se libera un dataset, un conjunto de datos, que aparentemente es inofensivo. Bueno, aparentemente no tiene datos personales porque fue procesado para anonimizarlo, etcétera. Pero cuando se cruza con otros conjuntos de datos más grandes, se pueden encontrar correlaciones bastante interesantes y se puede de-anonimizar el conjunto de datos. Es una belleza, es ingeniería inversa. Y esto ha tomado relevancia últimamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos como gobierno, como sociedad, abriendo datos, teniendo la mejor de las intenciones, y se puede utilizar de otra manera, ¿no? Y de maneras que no podemos prever. Eso es lo complicado del asunto. Un caso muy particular que sonó recientemente fue el caso de Netflix. Netflix es un servicio bastante bueno que les recomiendo. Pagan como 100, 200 pesos al mes y pueden ver cualquier película, ¿no? Sin necesidad de comprar piratas. 99 pesos. No recibo comisiones, no se preocupen. Y lo que hicieron ellos, hicieron una convocatoria para mejorar su sistema de recomendación. Netflix es increíble porque tú ves una película y termina la película y te recomienda las siguientes películas que deberías de ver, y se lo juro, parece magia negra, es muy atinado, ¿no? Tiene obviamente sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas y algunas otras palabras medio raras. Pero lo que hicieron fue, hicieron una convocatoria abierta y ofrecieron $1 millón como premio al mejor postor, al que hiciera el mejor algoritmo para el sistema de recomendación. Y obviamente para que todos los participantes empezaran desde una buena base, hicieron público un conjunto de datos a los participantes con los patrones de recomendación que los usuarios hicieron en un periodo de tiempo. Y para seguir con las normas de privacidad, anonimizaron toda la base de datos. Es decir, todos los identificadores de usuarios los cambiaron por un número aleatorio. Y al parecer era una práctica segura, ¿no? Y cumplía con todas las normas, inclusive las normas gringas, que son bastante paranoicas. Y lo que sucedió fue que 2 alumnos de posgrado de la Universidad de Texas juntaron esto con otra base de datos pública de la IMDb, que es la Internet Movie Database, es la base de datos de películas, que es también otro sitio, un portal muy usado en internet donde los usuarios también recomiendan películas o las califican. Y lo que hicieron fue cruzar los 2 conjuntos de datos y de-anonimizaron la base de datos. Entonces, encontrando la correlación de los patrones de comportamiento, dieron con los usuarios que originalmente se habían anonimizado, ¿no? Entonces, un ejemplo del poder que se puede hacer cuando ya hay vastas cantidades de datos. Entonces uno diría, bueno, hay que frenarnos, ¿no? Y dejar de publicar datos porque muchas cosas malas pueden pasar. Pero lo que voy es que, y es la segunda parte de lo que les quería comentar, ya para cerrar mi intervención, es de quién es responsabilidad esto. O sea, realmente yo lo veo muy difícil desde el lado ingenieril, desde el lado de mi especialidad de datos y de sistemas computacionales, bastante complicado prever todas estas combinaciones de datos y maneras de seguirle la pista, ¿no? Es como un trabajo de detective. Realmente dejamos rastros por todos lados y si alguien se lo propone o se enfoca en tratar de encontrar el rastro, lo va a encontrar. Entonces, obviamente sí necesitamos proponer estándares, certificaciones, muy buenas prácticas al publicar datos que probablemente tengan información personal, pues realmente vayan anonimizados. Pero tampoco podemos prever todo el rastro que los usuarios dejan en internet. Eso lo que voy es que es una responsabilidad de ambas partes, también es de los usuarios. Nosotros como usuarios de redes sociales exportamos demasiados datos personales. Inclusive les puedo decir, y los puedo asustar así, que cuando suben imágenes tomadas con su iPhone
a un sitio en internet, y si este sitio en internet no tiene buenas prácticas, en el encabezado del archivo, bueno, un hacker o alguien que sepa de comprimir el archivo, revisarlo con detalle, va a encontrar la latitud y la longitud de donde fue tomada la foto. Y esto no nada más con iPhone, también con sus Canon o sus cualquier otra marca, ¿no? Sus Nikon. Entonces, también es responsabilidad de ambas partes, y yo creo que aquí hay que encontrar un balance, ¿no? Y la propuesta yo creo que debe de ir a la idea de que tenemos que empezar a liberar datos poco a poquito, en comunidad, con comunidad de expertos, que entiendan muy bien el contexto de los datos y qué parte del conjunto de datos deberían de liberarse, ¿no? Por ejemplo, ya nada más para cerrar, me gustaría dar un ejemplo relacionado a esto. Recientemente liberamos un proyecto, de hecho Ania Calderón ya les comentó poquito, de transparentar el uso de recursos del Fondo de Reconstrucción para Desastres. Y en lugar de reinventar la rueda, lo que hicimos fue basarnos en un formato que está manejando la Open Knowledge Foundation, que se llama Open Spending, que seguro también lo vieron en un slide de Chris Bain. Open Spending ya tiene un formato muy bien de cómo estructurar los datos que vas a publicar relacionado a uso de presupuesto. Entonces, yo creo que, bueno, propongo que utilizando estos estándares y que ya se han utilizado en otros casos y en otros países, los sigamos, y así nos vamos a empezar a asegurar de no meter la pata, ¿no? Cuando publiquemos un conjunto de datos. Entonces, mi propuesta es no reinventar la rueda, reunir la comunidad para tocar los temas de privacidad, y que el efecto mosaico no lo vamos a poder, difícilmente lo vamos a poder prever y detener, ¿no? Gracias. Probablemente ahora venga la parte contraria, que sería el compañero Edgardo Martínez del IFAI, cuya misión es precisamente defender nuestros datos de carácter personal. Gracias, David. Buenas tardes a todos. Y déjenme un poco hablar o utilizar esta intervención para trasladar también esta charla al terreno un poco jurídico y mucho también a la parte de privacidad, pero tampoco vista la privacidad como, ahora lo diré y coincido con Federico, que no se pueda leer o no se lea como una herramienta para lograr opacidad o como un instrumento para facilitar a las entidades públicas la no apertura de información a la que están obligadas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quisiera empezar comentándoles, ustedes saben que este tema de datos abiertos pues puede encontrar justo su punto de contacto, su origen en un tema de un derecho de acceso, ¿no? Por otro lado tenemos a la privacidad o a la protección de datos también como un derecho en una misma jerarquía y de la misma importancia, y en ese sentido el mensaje, déjenme decirlo, desde la óptica de la privacidad es no todo lo que se ubica en este terreno debe necesariamente permanecer protegido o no entregado a persona distinta de el titular o la persona a la que le pertenece esta información. Y en ese sentido, desde las propias normas constitucionales y luego las leyes, nos otorgan herramientas precisamente para poder, de manera lícita, y yo le agregaría legítima, abrir y dar a conocer información que, insisto, en principio se encontraría protegida por una norma. Aquí el tema, y lo han comentado quienes me antecedieron al uso de la palabra, es justo en esos puntos de contacto entre estos dos temas, es decir, la necesidad de hacer algún tipo de apertura de datos y el tema de privacidad, aunque son dos derechos con objetivos distintos, en algún punto se encuentran, ¿no? Y en ese punto de encuentro, precisamente, pues la idea es utilizar las herramientas que tenemos a la mano adecuadamente, con una idea, insisto, de no deslegitimar este trabajo que se hace desde el terreno de la apertura, porque se hace mal al momento que se quiere entregar información en principio privada. Y ahí esto me lleva al siguiente punto, que es el terreno de la ponderación. Desde luego que a partir de una aplicación sistemática de nuestras normas jurídicas, podemos equilibrar, digamos, los intereses jurídicos que aquí se presentan. Por un lado, una necesidad de dar a conocer cierta información
información que va a ayudar para diferentes efectos. Y por otro, información que alguna persona puede alegar con toda justificación que está protegida. En ese sentido, la ponderación y la interpretación jurídica que se llegue a hacer sobre esto es fundamental. Basados en un solo elemento, el interés público. Y me parece que desde ese terreno creo que todos podríamos coincidir en, digamos, este objetivo de lograr una apertura, pero insisto, lograr una apertura ni siquiera me voy a quedar en el terreno cuadrado de lo lícito o de lo legal, sino una apertura legítima, ¿no? Una apertura incluso justificada y que se pueda sostener frente a cualquiera. Y aquí les digo, el papel de la autoridad y de los propios jueces pues se vuelve una cuestión fundamental. Y si por otro lado, haciendo este ejercicio, y aquí también es importante el tema de transparencia, haciendo este tipo de ejercicios, es que legitimamos nosotros nuestra actuación frente a la ciudadanía cuando decidimos que ciertos datos protegidos desde el terreno de la privacidad deben de hacerse públicos, bueno, actuando transparentemente, con reglas claras y dando certeza, me parece que, bueno, podremos no estar de acuerdo, pero luego ya de ahí a que se hayan hecho las cosas correcta y adecuadamente, me parece que estaríamos hablando de una cuestión distinta. Y sí, también por otro lado, también no satanizar las cuestiones de protección de datos o de privacidad con esta lectura de, insisto, de herramienta a la disposición de los entes públicos o estatales para evitar que con esto se dé a conocer información que requiere ser conocida por todos. Y más bien, nosotros en la postura, y aquí hablo como autoridad desde la postura y desde el terreno de protección de datos y de privacidad, es más bien ver de qué manera equilibramos mejor estos dos, como dicen los abogados, intereses en presencia, ¿no? Entonces, fíjense, aquí yo básicamente incluso el tema de protección de datos o de privacidad versus datos abiertos, lo enfocaría en una sola cosa, que es la transparencia. Y me refiero a la transparencia en este sentido de, en la medida que se actúe, insisto, con procedimientos e instrumentos que conozca la ciudadanía y en esa medida se actúe legítimamente, creo que cualquier situación que se quiera trabajar en el terreno de los datos abiertos respecto de información personal no tendría por qué generar ningún inconveniente, al menos no legal. Insisto, después las personas pueden no estar de acuerdo con que se dé a conocer cierta información suya, en principio, pero por lo menos ya estaríamos actuando con certeza. Ya dejaré para la segunda intervención, si esto es posible, quiero explicarles o quiero más bien describirles un ejemplo de un ejercicio. Hay diversos ejercicios, bien lo decía Federico, ya desde fundar, sabemos, han trabajado un litigio estratégico interesante, en donde se ha buscado la apertura de información privada, y hablemos de información privada desde la óptica de aquella que tienen empresas, en relación con cuestiones, por ejemplo, medioambientales, pero también se ha trabajado hacia aspectos de datos personales, privacidad en general, ya sea personas físicas o personas morales, y quisiera después como materializar esto que les digo ahora en abstracto, en un caso que además recientemente se resolvió aquí en el IFAI, y creo que nos va a permitir entender con mucho más claridad cómo es armonizable perfectamente la apertura de información desde cualquiera de sus vertientes y el tema de protección de datos, dejando nada más como mensaje para cerrar esta participación, que aquí el tema es nada más no pasar por alto que con, digamos, motivo de la apertura de información, dejemos de observar los mecanismos mínimos para darle certeza y seguridad al ciudadano de que se están haciendo las cosas correctamente. Gracias, David. Parece, vamos a hacer primero una pregunta general a todos ustedes, a la que todos ustedes pueden responder desde sus distintas áreas, y luego pasaré a una serie de preguntas más bien orientadas hacia lo que ustedes han comentado. La pregunta general que me gustaría que todos respondieran es si actualmente las leyes o los procedimientos que tenemos son suficientes para garantizar la privacidad en este entorno de apertura de datos, ¿no? ¿Tenemos lo suficiente? ¿Necesitamos algún otro instrumento, sea legal, técnico, normativo, estándares? ¿Necesitamos algo o tenemos lo suficiente y es una cuestión de aplicar lo que tenemos? Es fácil, no me digan que no.
No tenemos lo suficiente. Creo que el tema es muy complejo y por su misma complejidad no hay una respuesta única, pero sí específicamente en el marco normativo del derecho mexicano faltan varias cosas. Falta quizá poner más atribuciones a la protección de datos, que se especifique claramente ese proceso de apertura, que primero se establezca un proceso de apertura y que ese proceso de apertura contenga elementos de protección de la privacidad como la anonimización. Hay varias leyes que podrían ser modificadas para que el tema de datos abiertos fluyera de mejor manera y de manera relativamente positiva, desde la Ley Federal de Archivos, algunos dicen hasta que la de firma electrónica, pero sí, empezando en la misma Ley Federal de Protección de Datos Personales, hay bastante oportunidad para poner explícitamente, para empezar, el tema de datos abiertos, porque el término de datos abiertos, hasta donde nosotros hemos estudiado, básicamente solamente está en un documento y es a nivel federal, en el esquema de interoperabilidad y datos abiertos, ¿no? Entonces, empezando por ahí, sí falta bastante. Federico. Sí, no, coincido totalmente en que hay muchas áreas de oportunidad y retomando lo que decían por acá, creo que un factor clave para ayudar también sería la transparencia, justo en el otro lado, en el otro extremo que comentaba de la problemática de la vulneración de la privacidad por entes privados. Falta mucha regulación en términos de transparencia corporativa, ¿no? Y manejo de datos personales. Entonces sí hay muchísimas áreas de oportunidad en ese sentido. De lo legal no sé mucho, la verdad, no les voy a mentir. De lo técnico les puedo contar que tampoco hay muchas herramientas para asegurar la privacidad. Como les decía, es muy difícil prever cómo se puede cruzar esto, ¿no? Estos datos. Me comentaban en la mañana, estaba platicando con Memo, director general de Participación Ciudadana, y me decía que en Boston estaban haciendo las pruebas de que si un grupo de datos se va a liberar, le hacen una prueba de intentar hacer 3 cruces de datos con otras bases públicas, y si al menos no se encuentra nada que afecte la privacidad de los usuarios con 3 cruces, ya se aprueba. Digo, yo creo que es un primer intento que valdría la pena validar. Digo, no he revisado bien el caso, pero fue un dato curioso que salió hoy en la mañana discutiendo. Y comentando de la iniciativa federal, ahí sí les puedo contar un poquito lo que está haciendo el equipo donde estoy. Estamos diseñando la Política Nacional de Datos Abiertos, como comentó Ania en la mañana, y justamente pues, va muy amarrado, va muy específico. Queremos hacer mucho hincapié en cómo se va a publicar todo, al grado de hacer guías de publicación con una norma técnica, ¿no? Y apoyados obviamente con sociedad civil y con el mismo IFAI, ¿no? Entonces sí estamos trabajando en eso y próximamente escucharán de nuestro trabajo. Ricardo. Gracias. Mira, yo creo que tecnológicamente sí, hay mucha infraestructura para trabajar. Y en la parte normativa me parece que sí sigue haciendo falta mucho. Primero, con esta iniciativa que hoy está, pues, esperemos a punto de aprobarse, que más que digamos el tema de si es constitucional, autónomo o no el órgano garante, sí tener un instrumento o una plataforma desde la cual impulsar de manera transversal el tema, ¿no? Me parece eso fundamental porque pues, el derecho es igual para todos en cualquier punto del país. Y hoy no está sucediendo así, porque dado el diseño legal que existe, pues hay ciudadanos de primera, segunda y tercera, según nos ubiquemos en un esquema de tipo federal, estatal, municipal, y creo que eso no está ayudando mucho, ¿no? Hay una atomización, aunque aparentemente hay leyes en todos los estados y hay una ley federal, pero me parece que eso, la experiencia nos ha demostrado que no ha sido lo mejor en términos de igualdad para los receptores de los beneficios de este derecho. Y el otro tema que creo que sigue haciendo falta en esta
cuestión, volviendo al asunto de apertura versus privacidad, me parece que después de que se logre la reforma constitucional, si se logra, ya en la modificación que venga al marco legal, sí será necesario prever, y ahí va mi comentario, un procedimiento específico que señale cuándo, cómo y una serie de características para hacer apertura de información en estos ejercicios de ponderación. Ya en 2010 había una iniciativa con un intento, con una aproximación en ese sentido, y a eso me refería con certidumbre y a eso me refería con transparencia, es decir, en la medida que existan los procedimientos establecidos para decir que en determinados supuestos es posible la apertura de información, no obstante estar protegida por otro derecho, y quién la llevará a cabo, y esta posibilidad sobre todo de poder ofrecer pruebas y tener mi derecho, mi garantía de audiencia, cuando cierta información mía va a ser abierta, porque dicen, oye, tú eres deudor del fisco, bueno, pues por lo menos dame esta garantía de audiencia para ir a decir lo que tenga que decir, y si al final la determinación es que de todos modos se hará público, está bien, pero hay una serie de garantías mínimas que hoy no existen. Ahora, el marco normativo hoy también, hay que decirlo, nos da herramientas para trabajar esos ejercicios de ponderación, tal vez no tan claros, y por eso han quedado ciertos espacios de duda, y justo lo que se busca con el establecimiento de estos procedimientos es que no haya lugar a duda de que se puede hacer ese ejercicio y que no haya lugar a duda de que se puede abrir, insisto, lícita y legítimamente cierta información protegida. Voy a pasar a dispararles un par de directas apuntadas a cada uno de ustedes, ¿no? Felipe, en la cuestión de la privacidad, sí, hay tres discursos imperantes, ¿no? La privacidad es una innovación social, o de hecho fue una innovación social en su momento, siglo XIX cuando se inventa, Warren Brandis, etc. La privacidad actualmente necesita de una nueva innovación, necesita de un ataque de innovación. Otro de los discursos imperantes es si la privacidad, entendida de cierta manera, es el enemigo de la innovación, ¿no? Precisamente. Muchas veces escuchamos que los datos personales han demostrado ser el enemigo de los datos abiertos, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Qué opinas de esto? Me acuerdo que un amigo una vez platicando sobre el tema de privacidad me dijo, no, Felipe, es que la privacidad no debería existir. Y yo me quedé pensando un poco en eso porque dice, sí, es que si no hubiera privacidad, las empresas podrían desarrollar productos más personalizados, las empresas funcionarían más eficientemente. Dice, no, la privacidad no. Pero por otro lado, es algo interesante lo que él decía, pero creo que todos tenemos esta cuestión de equilibrar esta tensión entre que a veces tenemos el miedo a compartir datos personales, pero publicamos cosas muy fácil en Facebook, ¿no? O en Twitter. Entonces, eso es una tensión para la que no hay una respuesta absoluta, un sí o un no. Pero lo que sí creo es que siendo una temática compleja, y como hablaba en un principio de que ya no es un tema solamente de una institución, de un organismo, ya no es un tema solamente de una persona, es necesario avanzar en un modelo de gobernanza que nos permita ir equilibrando los diferentes intereses entre los participantes. En el caso, por ejemplo, de Reino Unido, han ido, por ejemplo, avanzando un poco en esto de privacidad y en otras cuestiones, poniendo un grupo de usuarios de datos abiertos, donde están OSCs y empresas, un grupo consultivo, etcétera. Es decir, formando todo un ecosistema de datos abiertos que lo que permite es que se vigilen unos a otros y que ponderen cuál es ese interés público, porque también cuando hablamos sobre interés público es complejo. Entonces, no hay una respuesta definitiva, pero creo que sí, esta cuestión desde la autorregulación y la educación propia, creo que hay todavía mucho camino y por ahí deberíamos de empezar. Federico, una no tan relacionada con privacidad, pero es un tema que has mencionado bastante y que de hecho sale muy habitualmente en las conversaciones con los infomediarios o reutilizadores, ¿no? Al respecto, hablabas de que cuando das los datos existe una mayor transparencia y la analogía del bikini, etcétera, etcétera, pero sin embargo mucha gente, muchos autores consideran que no existen las capacidades suficientes por parte de la sociedad en general, porque el mundo es muy complicado, las cantidades de datos que manejamos son muy grandes y es muy difícil obtener conclusiones con bases de datos grandes por la generalidad de la población, ¿no?
¿Tú crees que es necesaria proporcionar adicionalmente no solo los datos, sino además que es necesario y conveniente proporcionar también una interpretación o las herramientas para interpretar estos datos, ¿no? Sí, sin duda son ambas cosas. No quise decir que tendría que ser solo datos abiertos y entonces tendríamos que evitar a toda costa que el gobierno presente sus propias interpretaciones o los dueños de quien resguarde los datos proponga sus propias interpretaciones y su manera de informar, por ejemplo, el destino de los recursos, ¿no? Pero sí es muy patente, hay que asumirlo, que es necesario toda esta capa de infomediarios que permitan hacer un puente entre las fuentes de datos y el público en general, de manera que pueda ser, que llegue a más personas los hallazgos más relevantes que puedan tener justo en el interés público. Entonces sí hay que reconocer eso, no quiere decir que por ello haya que entonces evitar abrir datos y quizás hacerlo incluso de manera por default, ¿no? Muy bien decía Rodolfo que hay que ser muy cuidadoso en términos de privacidad y justamente muchos países tienden hacia hacer justamente eso, la política de datos abiertos por defecto, donde los funcionarios no se preguntan qué abrir, sino más bien qué no abrir en términos de justamente la privacidad, la confidencialidad, la seguridad nacional. Y es mucho más, bueno, hay discusiones, ¿no?, sobre la eficiencia y tal, pero pues sí hay que llevar el debate hacia allá y reconocer siempre esta capa de infomediarios que sirven en el ecosistema de los datos abiertos a agregar valor a la ciudadanía, ¿no? Referido a lo mismo o más o menos orientado en cierta manera a lo mismo, ¿no? Unas un poco difíciles para Rodolfo, ¿no? Precisamente por la cuestión Snowden y por toda la cuestión que nos has comentado de la desanonimización, etcétera, etcétera, se ha demostrado claramente que las normas de protección de datos en contextos de gran cantidad de datos no son suficientes, ¿no? En la cuestión de Snowden, por ejemplo, con los metadatos, con los datos que describen los datos, se han logrado hacer grandes cosas para identificar a presuntos terroristas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los metadatos ha sido bastante importante. Y eso ha generado que algunos autores, de hecho ya estaba en las leyes europeas hace mucho tiempo, hablen de que no hay que proteger el dato, de que la privacidad no solamente está en el dato, sino en qué hacemos con el dato, cómo hacemos los tratamientos, qué hacemos con los datos, precisamente para evitar el efecto mosaico, ¿no? El efecto mosaico se da porque existe alguien que genera un tratamiento con esos datos que puede generar lesiones a la privacidad. ¿Tú crees que hay que ir más allá y que hay que vigilar precisamente, que hay que regular o incluso hacer prohibiciones de cómo tratamos los datos, no solo sobre los datos, sino de qué estamos haciendo con ellos? Sí, efectivamente, o sea, sí hay que hacer más allá, ¿no? O más que nada hay que experimentar más. Yo creo que vamos a cometer muchos errores en esta etapa temprana, pero yo creo que la clave está en el hecho de probar muy bien los datos en el contexto, ¿no? Repitiendo el ejemplo que mencionas anteriormente de Open Spending, datos de presupuesto, ¿no? O datos de compras. ¿Qué tan importante es o qué tanto afecta que se dé a conocer el nombre de una empresa que recibió un contrato público, ¿no? Yo creo que ya es comúnmente aceptado, ¿no? En cambio, datos en donde hay comportamiento de la población, que aunque no lo crean en el humano es muy predecible, es donde se corre más riesgo, ¿no? Donde hacer esos cruces que anonimicen los datos. Entonces, básicamente, lo que creo yo es que se debe atender de diferentes maneras, ¿no? En diferentes niveles. Como se discute recientemente, es datos de carácter público, como el caso de rutas de autobús, no sé, calendario de obligaciones, etcétera. Datos personales que tienen las entidades privadas y entidades públicas se deben de tratar diferentes, y los datos públicos que han sido alterados o con tratamiento de anonimización para hacerlo anónimo, ¿no? En ese caso es muy importante hacer público la metodología de cómo se anonimizó. Yo creo que tiene que ser evidente qué tratamientos se están haciendo y que la comunidad empiece a discutir estas metodologías
en ciertos tipos y categorías de datos y empezar a aprender cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Yo creo que por ahí está por donde se puede dar el avance, ¿no? Que la comunidad internacional empiece a analizar categorías de datos con metodologías de anonimización, ¿no? Y bueno, no sé, ese es mi punto de vista. Edgardo, ¿cómo se puede armonizar precisamente la protección de datos con la transparencia? Nos comentabas de que existían algunas experiencias que habían tenido. ¿Cómo se puede hacer eso? Mira, hoy con las herramientas que tenemos a la mano, pues básicamente con un ejercicio de interpretación, como les decía, ponderación entre ambos derechos, y ahí aprovecho el espacio para comentarles este ejemplo que creo que puede dar mucho más claridad. Se presentó no hace mucho tiempo una consulta de parte del Seguro Popular, que como ustedes saben da cobertura médica a un grupo de la población específico. Esta cobertura la da pues el propio Estado mexicano, por una, digamos, cuestión, un costo significativo atendiendo a una cuestión y a un estudio socioeconómico que se practica pues a quien va a ser titular de este derecho a la salud en los centros médicos del Seguro Popular. Y se presenta la situación, nos presentan una consulta porque entre los usuarios del Seguro Popular hay menores y como ustedes saben en la Ley de Transparencia se establece la obligación de publicar el nombre de los beneficiarios de programas sociales. Este es un programa de carácter social que conlleva pues, la inyección de recursos públicos y una serie más de beneficios que da el Estado mexicano. Y en ese punto lo que planteaba el Seguro Popular era si el dato de menores, titulares o beneficiarios de estos programas debía hacerse público. Y la pregunta venía a cuenta porque digamos que en este punto la consideración del menor y como dicen los convenios, las convenciones internacionales, y su interés superior, permitían hacer una consideración en torno al tema o se les debía dar el mismo tratamiento que a un adulto. Entonces hizo todo un análisis desde la Convención de los Derechos del Niño, algunos pronunciamientos que ocurrieron en el caso del Grupo Artículo 29 en Europa, y también pues, las leyes federales mexicanas que regulan el tema. En todos es un elemento común este interés superior del menor, como un elemento que lo que busca es ubicar a los menores en una situación de igualdad frente a sus iguales, es decir, los otros menores, y en esa medida encontrar o posicionarlos en una situación que les permita un sano, pero además equilibrado desarrollo de su personalidad. El tema de privacidad y protección de datos, y principalmente el de protección de datos, apunta a eso, garantizar el adecuado desarrollo de la personalidad, digamos del individuo al que corresponden esos datos. Pero ese tema se vuelve particularmente sensible hablando de menores. Entonces decíamos y nos planteábamos si esto no le podía causar algún tipo de afectación que precisamente rompiera los equilibrios que se buscan sostener. La conclusión fue que sí. La conclusión fue que, pues sí, efectivamente la ley no distingue, habla de beneficiarios de programas sociales en general, pero también por eso al IFAI le fue concedida la facultad de interpretar en el ámbito administrativo esta ley de transparencia y siendo también el órgano garante en materia de protección de datos, pues les digo, se revisó, se ponderó y lo que se terminó concluyendo por parte del Pleno en esta consulta, que además está disponible y entiendo vendrá entre sus materiales, se concluyó que se podía cumplir con el tema de transparencia y el de protección de datos de una manera. El de transparencia se iba a cumplir dando a conocer en los padrones de beneficiarios, hay múltiples datos, pero me concentro solo en el nombre, se daría a conocer el nombre de los representantes legales, que bien podía ser un padre, podía ser un tutor o podía ser incluso una autoridad, ¿no? Ministerio Público como representación social, DIF, etcétera. Y de esa manera, digamos, obviamente tendrá que venir acompañado este nombre con una serie de elementos como si tiene 1, 2 o 3 menores, en fin, una serie de cuestiones que mantengan el equilibrio con los temas de transparencia y que por otro lado nos permita proteger este interés superior del menor, como les decía, traducido en estos equilibrios adecuados para un sano desarrollo de su personalidad, pero también considerando que en el mundo jurídico, como ustedes saben, un menor no actúa nunca por sí solo, un menor actúa siempre a partir de un representante. Entonces, de cualquier manera y ante cualquier situación jurídica que se presentara, ese menor no iba a acudir a promover o a defenderse en los tribunales.
lo iba a hacer el propio representante legal. Entonces, en resumen, la determinación fue en ese sentido. Me parece que es un ejemplo simple y claro de cómo podemos equilibrar ambos derechos y cómo las dos pueden ser una herramienta que complemente a la otra y cómo sí podemos lograr esta cuestión de equilibrar transparencia y protección de datos o privacidad. Una última ronda de conclusiones extremadamente rápida sobre cuáles son los retos y oportunidades que hay en materia de datos abiertos y privacidad o en materia de datos abiertos. 1 minuto cada uno, no más porque Federico quiere tomarse un vino. Gracias. Ok, muy rápido entonces. Creo que sí, nos hace falta una política pública de datos abiertos que abarque desde los temas normativos, de fomento al uso de datos abiertos, que mida el avance y el impacto y que impulse al final también la participación y la colaboración ciudadana, por la parte de una estrategia, digamos, a nivel nacional. Los otros también, hay otros retos que son interesantes también y que tienen que ver, están relacionados con la privacidad, pero también están relacionados con el aspecto tecnológico y económico. Por ejemplo, cuando el gobierno comienza a liberar información, irrumpe de alguna manera como un actor más en el mercado. Eso causa cierto ruido, digamos, y todavía no está muy claro hasta dónde el gobierno debe de llegar en la liberación de los datos. Entonces, son cuestiones que ahorita no están a discusión todavía, son relativamente avanzadas, pero que la política pública debería avanzar, o creemos que puede avanzar en ese sentido. Gracias. Pues muy rápidamente, efectivamente hay muchos desafíos, muchos retos. Por un lado, podemos ver como una ventaja que en este tema de los datos abiertos México ha llegado un poco tarde porque hemos podido verificar lo que funciona, lo que no funciona en ciertos países, las mejores prácticas que, por ejemplo, acá están utilizando en Presidencia, que muy bueno que utilicen herramientas que vienen de sociedad civil, como Open Spending, eso es buenísimo. Pero también no perder de vista que hay realidades locales muy particulares, ¿no? Por ejemplo, que no nos perdemos un poco en el tema del Big Data, en el efecto mosaico, cuando tenemos la capacidad de comprar en Tepito el padrón del IFE por 2,000 pesos, ¿no? No necesitamos ser tan sofisticados para entrar a estos temas de privacidad en nuestras realidades tropicales, ¿no? Entonces, sí, como aprender de todo el tema y lo que ha sucedido en diferentes latitudes, pero sin perder de vista nuestra realidad muy, muy particular, ¿no? Sí, efectivamente, la oportunidad que tenemos es de aprender bajo la marcha, ¿no? Tener casos en lugar de estar imaginándonos qué puede pasar, ¿no? En la coordinación buscamos una estrategia iterativa, ¿no? De ir poco a poco y tal vez tocando datos que sean obviamente menos problemáticos y sensibles, ¿no? Yo creo que a través de eso tenemos la oportunidad de aprender cómo poner en práctica todas estas técnicas de respetar la privacidad, ¿no? Y de retos, retos tenemos bastantes, yo creo que no los podría enumerar ahorita, pero lo primero que se me viene a la mente es terminar ya, hacer pública la política nacional. Yo creo que sería una gran partida, ¿no? Y les adelanto que va a ser una discusión abierta. Planeamos hacer público nuestro borrador y recibir retroalimentación. Entonces, en ese proceso de co-creación con la ciudadanía, yo creo que vamos a aprender bastante, ¿no? Entre todos. Gracias. Yo apuntaría 2 cosas y en ese orden, aunque no sé cuál es más complicada. La primera, el cambio cultural, es decir, en la sociedad y particularmente del lado del Estado mexicano, para ver esto de manera diferente, no como una obligación, no como algo que hago de mala manera, sino como una cuestión positiva frente a aquellos que son finalmente a quienes nos debemos, el ciudadano. Y 2, como ya les decía, un ajuste normativo que me parece fundamental para, por un lado, pues contar con herramientas más poderosas para lograr esta efectiva apertura de información, pero también, por otro lado, para establecer límites efectivos que lleguen a causar pues, un riesgo sensible o altamente nocivo
en el terreno de la privacidad, como estos casos de Estados Unidos y el caso Snowden que ya se ha venido comentando. Gracias. Les quiero dar unas gracias por anticipado a todos por la intervención, creo que el nivel ha sido buenísimo. No sé si hay tiempo para unas preguntas. Una o dos preguntas rápidas, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, yo la pregunta es en general para cualquiera que nos pueda contestar, y es, ¿debo de preocuparme yo como servidor público de que si la información que me solicita alguna persona, algún ciudadano, se la proporcione, porque los ciudadanos no dan sus datos, o sea, no se registran desde un dato seudónimo que puede decir Miki o cualquiera, y proporcionarles la información que me solicitan? ¿Debo de preocuparme por esto? No, estoy pensando, por supuesto, en que están pidiendo información que permite rendir cuentas propia de la institución. Perdón, lo que me faltó decirles es de que si este ciudadano hace mal uso de la información y que se registre en algún lugar donde digan que la tal ciudadana fue la que proporcionó esa información. Mire, no tendría nada que preocuparse, la información es pública, toda la que se genera por parte de los órganos del Estado. Por supuesto hay casos excepcionales de seguridad nacional y demás que habrá que cuidar, pero insisto, es la excepción. Y lo que le quiero contestar es que no tendría que preocuparle quién lo pregunta, porque justamente ese es uno de los efectos de la transparencia, ¿no? Digamos, ahí no nos importa tanto de dónde viene la pregunta, al final no hay nada que ocultar y la información se puede hacer de conocimiento público. Ahora, si le preguntaran información vinculada a datos personales de alguien, bueno, ahí sí habría que preguntar quién es para saber si se le puede entregar o no, pero hablando del otro tipo de información, la propia de los entes públicos, no tendría que preocuparle esa cuestión. Okay. Y a la persona que hizo mal uso de esa información. Mire, como está construida la ley y además sí en los estándares internacionales, tampoco tiene que preocuparla, digamos, el uso o destino de esa información, insisto, no tendría que ser ni es un elemento pues para juzgar si le podemos entregar o no le podemos entregar información, simplemente se analiza, si la misma es pública se entrega y ya efectos posteriores que puedan venir no tienen que ser factor para determinar su entrega o apertura. Okay, ¿De acuerdo? Sí, me gustaría agregar algo. Realmente no se puede prever el uso que se le vaya a dar, es un arma de doble filo, ¿no? Inclusive hasta el mismo buscador de Google se utiliza para hacer acciones ilícitas, ¿no? Para encontrar páginas vulnerables, otros datos personales. Entonces, cualquier herramienta te puede servir para cualquiera de los dos bandos, ¿no? Es algo que no se puede prever. Gracias. Con relación al comentario que hace usted del caso del Seguro Popular y que es muy relevante para una institución como el ISSSTE, porque justamente una de las acciones de transparencia proactiva fue subir nuestros padrones. Sí hay una preocupación que tiene que ver con dos… yo no estoy tan convencido de que se logre ese equilibrio al que hace alusión, desafortunadamente, precisamente porque sí es relativamente simple en el caso del guardián, del representante, el tutor, desanonimizar el dato. Entonces, es algo que vamos a trabajar, creo, y creo que además nos va a tocar hacerlo con él, ¿verdad? Entonces, bueno, pero sí es una preocupación real, porque desde luego la apuesta es cómo encontramos el mecanismo de tener los datos lo más neutro posible, desde luego cualquier selección de datos tiene una implicación, ¿no? Pero sí creo que la ideal es llegar a eso, pero sí, por lo menos en el caso de una institución que maneja un montón de datos médicos y de datos que sí son sensibles para el interesado, sí tenemos que buscar la manera de fortalecer esa protección. A mí me parece que sería relativamente simple desanonimizar una base de datos. Nosotros ahorita la tenemos toda, o sea, estamos, es algo que tendrá que, de las cosas que queremos revisar. Es decir, aprender un poco se subió, está arriba, está disponible, yo creo que es útil que esté disponible, pero tenemos que cuidar justamente este tipo de temas. Y me parece que el irnos al representante legal no resuelve, desafortunadamente,
la protección del anonimato del menor. Ese sería el sentido del comentario. Sí, y precisamente un poco el comentario era buscar esta apertura, pero sin descuidar los temas de privacidad, ¿no? Es decir, busquemos siempre ese límite, el límite máximo entre privacidad y acceso a información, y me parece que por ahí está la fórmula. Y en el caso particular de ustedes, sí, un poco también, y a lo mejor me faltó decirlo, es que habrá que revisar los casos en lo particular y generarle su propio traje a la medida. Aquel, bueno, tuvo una determinación específica en atención a sus condiciones. En el caso de ustedes, lo que tienen publicado, además, como bien señala, puede ser revisado y se puede buscar precisamente cuál es ese límite máximo entre uno y otro, de manera que queden lo más equilibrados posible, ¿no? Buenas tardes. Una última. Aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya tenía aquí el micrófono hace rato, disculpe por favor. Hay un concepto que se denomina agregación de la información, que al obtener datos públicos de diferentes fuentes y juntarlos, puede llegar a inferirse información de carácter reservada o confidencial. Si bien el IFAI está haciendo una grandiosa labor y titánica labor de transparentar y dar acceso a la mayor información posible, creo que es muy valioso que el compañero Rodolfo, que está ahorita en presidencia, pasó al lado oscuro, como comentas, que podamos asesorarnos de gente con esta expertise para precisamente perfectamente delimitar los aspectos. David en la mañana mencionó de una solicitud de acceso a la información de alguien que pedía el plano de una penitenciaría. Si bien uno de los espíritus principales de la ley es que se dé el mayor acceso posible y que no tiene que preguntarse cuál es la necesidad de saber del ciudadano, pues en realidad a las áreas de seguridad pues sí les interesaría saber cuál es su necesidad, porque por algo está existiendo esa necesidad de saber. Creo que uno de los principales problemas, y también lo habíamos comentado, de no tratar de inventar la rueda, y hablando de las cosas que hay que hacer, y también se hablaba de que tenemos muchísima legislación y querer crear otras políticas u otra legislación. Yo creo que principalmente tenemos que ponernos a trabajar a hacer que se cumpla la legislación actual. Los principales problemas que tenemos alrededor de todo esto es, uno, corrupción para brindar acceso a la información, pero también el tema de la seguridad o de la inseguridad que existe en nuestro país, la cual se pasa hacia el otro lado para proteger de una manera adecuada la información. Es responsabilidad de todos y creo que hay unos contrastes muy interesantes que se dieron ahorita en este panel. Muchas gracias. Lo siento, pero tenemos que cortar ahora las preguntas. Si alguien más tuviera… no, sí, Iván. Buenas tardes. Respecto a los datos, bueno, eran dos, pero simplifico a una nada más. Esta política de datos abiertos, ¿cómo va a fluir? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a difundirse para que esta diferenciación, que de por sí ya es gelatinosa y poco clara en su armaje que está armándose entre lo público, entre lo privado, les quede más o menos claro que es una política nacional, como ustedes lo marcan, de presidencia, y que debe de correr a toda la federación, incluyendo los municipios, porque cuando yo voy al municipio de Catepec, el regidor X o Y, de pronto el hablar de rendición de cuentas, de la observación ciudadana, Contraloría Social, de pronto tengo la sensación de que parece que le estoy pidiendo que tome cianuro. Entonces realmente como que, ¿qué línea están marcando ustedes? Que todavía no queda muy clara, de decir, oye, espérense, pues este gobierno sí va en serio en temas nuevos y hay una política nacional. Pueden entrar a www.presidencia, presidente, alcalde, regidor, diputado, y revisa que el mundo ya cambió y que ahora sí hay chance de que actores sociales puedan entrar, y no es un complot, y no es un acto de agresión, y no es un grito de guerra.
Digo, de pronto lo que hacemos nosotros es absolutamente coordinación para eficiencia social, ni siquiera es un acto terrorista de información para atacar a nadie, es básicamente para dar más eficiencia y ha funcionado razonablemente bien en la región oriente con IMSS y con las escuelas CEP, para generar mejor vinculación social y obtener mejor eficiencia para ello. Pero el punto es también que hagan un esfuerzo ustedes y hagan sentir que este plan nacional de veras es nacional y lo sepa hasta el último alcalde de cualquier lugar y no piense que llegamos en un acto de complot nacional. Sí, gracias. Sí, definitivamente tenemos que empezar por nuestra casa, entonces primero va a ser la Administración Pública Federal, ¿no? Pero sí traemos planes pilotos con cerca de 3, 4 estados y lo interesante es que se han visto muy proactivos y motivados, inspirados con la onda de Open Data porque es un tema de moda, ¿no? Hasta cierto punto ahorita, que suena bastante y como servidores públicos ellos quieren tener esa cara, ¿no? Esa bandera. Y lo que vemos ahorita es que van a brillar estos ejemplos a nivel estatal y municipal y los demás van a querer seguir, ¿no? A lo que voy vamos a empezar por la Administración Pública Federal y vamos a llegar a los estados y municipios, sí está muy en nuestro mapa esto, ¿no? Ahora sí que sí, ya no puede haber más preguntas. Creo que todos los panelistas quedamos a disposición de todos ustedes si se quieren acercar o hacer alguna pregunta adicional, pero ya tenemos que cerrar el evento. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos.